El domingo 12 de abril, Donald Trump declaró un bloqueo naval total al estrecho de Hormuz. Dijo que cualquier barco que intentara pasar sería interceptado, sin excepciones. El lunes 13 de abril, a las 10 de la mañana hora de Washington, el bloqueo entró en vigor. Los mercados globales entraron en pánico. El petróleo superó los $100 por barril. Y exactamente en ese mismo momento, el ministro de Defensa de China hizo una declaración que dejó a los analistas con la boca abierta. Nuestros barcos están entrando y saliendo del estrecho de Hormuz, y van a continuar haciéndolo. No pidió permiso, no negoció, no amenazó. Simplemente declaró lo que iba a hacer. Como quien anuncia el clima. Soy Rodrigo Saldívar, periodista y politólogo. Estudio política e historia desde hace 20 años. Y si entiendes por qué China eligió exactamente esas palabras en exactamente ese momento, entiendes algo que la mayoría de la gente no está viendo. Que estamos presenciando el momento exacto en que el orden mundial de los últimos 70 años está siendo desafiado. Y China acaba de tirar la primera carta sobre la mesa. Vamos a los hechos exactos, porque el contexto importa enormemente. El domingo 12 de abril, después de 21 horas de negociaciones en Islamabad, Pakistán, las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán colapsaron sin acuerdo. El vicepresidente J.D. Vance salió de la reunión, se paró frente a los micrófonos y dijo que Irán había elegido no aceptar los términos estadounidenses. Horas después, Trump publicó en Truth Social que la Armada de Estados Unidos comenzaría a bloquear cualquier barco que intente entrar o salir del estrecho de Hormuz. El bloqueo entró en vigor el lunes 13 de abril a las 10 de la mañana, hora de Washington. Y en ese mismo momento, el ministro de Defensa de China, el almirante Dong Jun, hizo una declaración que merece ser leída palabra por palabra. Dijo textualmente: nuestros barcos están entrando y saliendo de las aguas del estrecho de Hormuz. Tenemos acuerdos comerciales y energéticos con Irán. Los vamos a respetar y honrar. Y esperamos que otros no se metan en nuestros asuntos. Irán controla el estrecho de Hormuz y está abierto para nosotros. Detente ahí, léelo de nuevo. Porque hay varias cosas extraordinariamente importantes en esas pocas palabras. Primero, el ministro de Defensa de China acaba de decir que los barcos chinos van a continuar entrando y saliendo del estrecho. Exactamente la misma acción que Trump acaba de declarar ilegal para todos los barcos del mundo que tengan relación con Irán. Trump dijo que interdictará a cualquier buque que haya pagado un peaje a Irán. China tiene acuerdos energéticos masivos con Irán. Sus buques pasan por ese estrecho regularmente. Y el ministro de Defensa chino acaba de decirle al mundo con total claridad que eso va a continuar. Eso no es una declaración diplomática cautelosa. Eso es un desafío directo a la autoridad que Trump está tratando de imponer. Segundo, observa la frase que dijo el almirante chino. Irán controla el estrecho de Hormuz. No dijo Irán controla ilegalmente el estrecho. No dijo, según Irán, el estrecho está bajo su control. Dijo, como un hecho declarativo, que Irán controla el estrecho. Eso es China reconociendo públicamente la soberanía de facto iraní sobre la vía marítima más estratégica del planeta. Justo en el momento en que Estados Unidos está intentando disputar esa soberanía con toda la fuerza de su marina de guerra. Y tercero, fíjate en lo que no dijo. No condenó el bloqueo estadounidense. No llamó a la desescalada. No amenazó. Fue preciso, frío y absolutamente deliberado. En la diplomacia china, ese tipo de declaración controlada a nivel del ministro de Defensa no es improvisación. Es el resultado de un cuidadoso proceso de deliberación interna. Cada palabra fue pesada. Y el mensaje que eligieron enviar es que China no va a plegarse. Ahora bien, para entender verdaderamente por qué esto importa tanto, necesitamos ir más profundo. Necesitamos entender lo que China está haciendo en esta guerra. No lo que dice en público, sino lo que ha estado haciendo con discreción durante los últimos 45 días. Porque hay una diferencia enorme entre la postura pública de China y lo que está ocurriendo en las sombras. Públicamente, China ha seguido el guión de siempre. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que la causa raíz de la crisis es la guerra en curso y pidió calma y contención. Wang Yi declaró que mantener el estrecho seguro, estable y sin obstrucciones sirve a los intereses comunes de la comunidad internacional. China votó en el Consejo de Seguridad de la ONU en contra de resoluciones que respaldaban la posición estadounidense. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores negó estar enviando armas a Irán. Todo muy ordenado.
Todo muy moderado. Todo perfectamente diseñado para mantener a China fuera del blanco de la indignación occidental. Pero debajo de esa superficie, la imagen es profundamente diferente. En 2021, China otorgó a Irán acceso completo al sistema de navegación satelital Beidou, el equivalente chino del GPS estadounidense, pero con señales militares encriptadas y con cobertura de 45 satélites más que cualquier otro sistema de navegación en el mundo. Antes de esta guerra, durante el conflicto de los 12 días en junio del año pasado, Irán dependía en gran medida del GPS estadounidense para guiar sus misiles y drones. Y esa dependencia fue su talón de Aquiles. Estados Unidos e Israel perturbaron y bloquearon esas señales, reduciendo drásticamente la precisión de los ataques iraníes. Irán aprendió esa lección brutalmente, y desde entonces, con la ayuda de China, migró parte de su arquitectura de guía de misiles al sistema Beidou. El resultado es que en esta guerra, los misiles iraníes son notablemente más precisos que hace 8 meses. El exdirector de inteligencia exterior de Francia, Alain Juillet, lo dijo abiertamente. Hay señales de que Irán está usando el sistema Beidou para guiar sus ataques, y eso explica la mejora en la precisión. Y el sistema Beidou tiene algo que el GPS no tiene: una función de mensajería corta encriptada, que permite a los comandantes militares comunicarse incluso cuando las redes de comunicación convencionales están caídas durante un conflicto. En el fragor de la batalla, eso es invaluable. China también suministró a Irán radares anti-stealth de la familia Kotakumea LC-8B, sistemas de banda UHF, que utilizan ondas de baja frecuencia, específicamente diseñadas para reducir la efectividad de los recubrimientos absorbentes de radar que usan los aviones estadounidenses de quinta generación, como el F-35 y el bombardero B-21 Raider. En teoría, esos aviones son invisibles para el radar convencional. El kit JKULC-8B chino es una de las pocas tecnologías en el mundo diseñadas específicamente para hacerlos visibles. Irán los tiene. China se los proveyó antes de que comenzara la guerra. Y luego están los precursores químicos. En la primera semana de marzo, 2 barcos iraníes sancionados zarparon del puerto chino de Gaolan, cargados con perclorato de sodio, un componente clave en el combustible de propulsión sólida para misiles balísticos. No era la primera vez. En enero de 2025, meses antes de que comenzara esta guerra, 2 buques iraníes habían cargado aproximadamente 1,00 toneladas del mismo compuesto en puertos chinos. El Consejo Atlántico reportó esto en detalle. La Comisión de Revisión Económica y de Seguridad de Estados Unidos-China lo documentó. Y mientras todo eso ocurría, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China repetía con total serenidad que no estaba suministrando armas a las partes del conflicto. Y hay algo más. Algo que es quizás el ángulo menos discutido públicamente, pero el más revelador desde una perspectiva estratégica de largo plazo. Las tecnologías que China ha suministrado a Irán, el Beidou, los radares Yaoji LC-8B, los sistemas de defensa HQ-9B, están siendo probadas en tiempo real contra las Fuerzas Armadas más avanzadas del mundo. El Ejército Popular de Liberación chino lleva décadas preparándose para un posible conflicto con Estados Unidos en el Indo-Pacífico, especialmente alrededor de Taiwán. Y la pregunta central en esa preparación es: ¿cómo se comportan los sistemas de armas, los sensores y las redes de comunicación chinas contra las capacidades militares estadounidenses reales en condiciones de combate real? Esta guerra les está dando la respuesta. El Beidou 3 está siendo probado en un ambiente de guerra electrónica activa. El JHUA LC-8B está siendo evaluado contra aeronaves de quinta generación estadounidenses. Las comunicaciones encriptadas están siendo medidas contra las capacidades de interferencia electrónica de la Marina estadounidense. Un análisis publicado en Modern Diplomacy lo resumió de manera precisa. La guerra de Irán está funcionando como un campo de pruebas en condiciones reales para la tecnología militar china. Beijing está aprendiendo en tiempo real cuáles de sus sistemas funcionan como se esperaba, cuáles necesitan ajustes, y cuáles son las vulnerabilidades de las capacidades estadounidenses e israelíes. Esa información vale más estratégicamente que cualquier declaración diplomática. Para China, la guerra de Irán es al mismo tiempo un problema, una oportunidad y un laboratorio. Las 3 cosas a la vez. Y ahora llegamos al momento central de este video. Porque todo esto, los acuerdos energéticos, el Beidou, los radares, los precursores químicos,
los manpads reportados. Todo eso es el contexto que hace que el mensaje del almirante Dong Jun sea tan extraordinariamente significativo. Cuando China dice que sus barcos van a seguir pasando por el estrecho de Hormuz, no es solo una declaración de intención comercial. Es una declaración de postura estratégica. China está diciendo, no reconocemos la autoridad de Estados Unidos para decidir quién entra y quién sale de esas aguas. No vamos a plegarnos a ese precedente. Y si la Armada estadounidense intenta interceptar un barco chino, China va a responder. Trump respondió a esta situación con su estilo habitual. Dijo que cualquier país, incluyendo potencialmente China, que ayude a Irán, recibirá un arancel del 50% aplicado por Estados Unidos. Dijo que eso es una cantidad astronómica. Y es verdad que la amenaza arancelaria es real y tiene dientes. En un momento en que la economía china ya está bajo presión por los aranceles de la guerra comercial, otro 50% de aranceles en productos chinos que se exportan a Estados Unidos sería un golpe severo. Entonces, no hay que subestimar ese instrumento de presión. Pero el problema con usar aranceles como respuesta a un movimiento estratégico militar es que los aranceles son instrumentos económicos. Y lo que China está haciendo en el estrecho de Hormuz no es una decisión económica. Es una declaración de principios sobre quién tiene el derecho de controlar las vías marítimas internacionales. Esas son categorías diferentes. Puedes responder a una decisión económica con aranceles. Es mucho más difícil responder a una declaración de principios sobre la soberanía de las vías marítimas con aranceles, porque el otro lado puede simplemente aceptar el costo económico y mantener su postura de principios, especialmente si considera que ceder sería sentar un precedente aún más costoso a largo plazo. Y eso es precisamente lo que China está calculando. Porque la pregunta que Pekín se está haciendo no es ¿cuánto nos cuesta este mes pagar esos aranceles? La pregunta que Pekín se está haciendo es esta. Si permitimos que Estados Unidos establezca el precedente de que puede bloquear unilateralmente el acceso de países soberanos a vías marítimas internacionales, incluido el acceso de barcos chinos. ¿Qué nos dice eso sobre lo que podría hacer en el estrecho de Malaca, o en el mar del sur de China, o frente a Taiwán en una crisis futura? Esa es la pregunta estratégica real, y desde esa perspectiva, el costo de ceder es infinitamente mayor que el costo de cualquier arancel, porque lo que está en juego no es el precio del barril de petróleo de este mes. Lo que está en juego es el principio de si una sola nación puede declarar unilateralmente el control de vías marítimas internacionales, y China ha decidido que ese principio no puede quedar sin contestar. Eso nos lleva al escenario que más preocupa a los analistas en este momento, porque si un barco chino intenta pasar por el estrecho y la Armada estadounidense intenta interceptarlo, nos encontramos ante una confrontación directa entre las dos mayores potencias militares del mundo, en una de las vías fluviales más estrechas y peligrosas del planeta. No en alta mar, con espacio para maniobrar y tiempo para desescalar. En un canal de 34 kilómetros de ancho, repleto de minas iraníes, drones armados del CGRI, destructores estadounidenses y barcos comerciales chinos, con el mundo entero mirando. El margen para el error de cálculo es casi inexistente. Por ahora, la situación se mantiene en ese equilibrio tenso donde los movimientos de todos son gestos deliberados y calculados. Los barcos chinos están pasando, o al menos lo están intentando. Los barcos estadounidenses están aplicando el bloqueo a los barcos iraníes. Nadie ha disparado todavía sobre nadie. Pero la arquitectura de una escalada involuntaria está completamente construida. Solo falta que alguien cometa el error que nadie quiere cometer. ¿Y cuál es el papel de la diplomacia en todo esto? Aquí debo reconocer algo que me parece genuinamente esperanzador, aunque sea frágil. El canciller chino, Wang Yi, ha mantenido canales de comunicación abiertos con todas las partes. China presentó junto con Pakistán una propuesta de 5 puntos para la paz que incluía el cese inmediato de las hostilidades y la reapertura del estrecho al tráfico normal. Francia y el Reino Unido están preparando una conferencia multinacional para restaurar la libertad de navegación. El presidente iraní le dijo al presidente francés Macron que Irán está dispuesto a continuar las conversaciones dentro del marco del derecho internacional. Y hasta el propio Vance dejó una pequeña apertura al salir de Islamabad, diciendo que la propuesta estadounidense sigue sobre la mesa. Entonces, el camino diplomático no está completamente cerrado, pero está extremadamente angosto.
Y cada hora que pasa con el bloqueo activo, con los precios del petróleo subiendo, con los barcos chinos navegando en aguas donde la Armada estadounidense tiene autoridad de interdicción, y con el CGRI iraní amenazando con responder a cualquier error de cálculo. Cada hora que pasa, hace ese camino un poco más angosto. Lo que quiero dejarte al terminar este video es una reflexión que creo que es esencial para entender lo que estamos presenciando. Vivimos en un mundo que durante 70 años funcionó bajo una serie de normas no escritas sobre quién controla qué y bajo qué condiciones. Una de esas normas era que las vías marítimas internacionales son comunes, que ningún país, por poderoso que sea, puede declarar unilateralmente el control exclusivo sobre ellas. Irán rompió esa norma cuando cerró el estrecho de Hormuz. Estados Unidos está en el proceso de romperla desde el otro lado al declarar un bloqueo que muchos juristas internacionales califican como de dudosa legalidad. Y China está diciéndole a Washington: nosotros tampoco reconocemos esa autoridad. Tres grandes potencias, tres posiciones incompatibles, un estrecho de 34 kilómetros. Esa es la situación en la que estamos hoy, 14 de abril de 2026. Cuando la historia recuerde este momento, no lo recordará por los titulares sobre Trump y sus tweets, ni por el precio del petróleo, ni siquiera por las conversaciones fallidas en Islamabad. Lo recordará como el momento en que el sistema de normas que estructuró las relaciones internacionales de la posguerra fue desafiado simultáneamente desde múltiples direcciones, y en que las respuestas que cada potencia eligió dieron precedentes que van a moldear el mundo por décadas. ¿Entiendes lo que está pasando? No te quedes con el titular. Ve a la profundidad. Nos vemos en el próximo video.